Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ya desarrollando una nueva edición de Campana Política. Hoy un programa especial dedicado a la prevención del suicidio. Y en ese ámbito vamos a tener dos especialistas. En primer término, la presidenta del Centro de Asistencia al Suicida, la doctora Fernanda Azcoitía, que va a estar conversando con nosotros sobre temas importantísimos e interesantísimos de esta temática. Y posteriormente, pegado, vamos a estar charlando con Rita García del tratamiento justamente de la primera ayuda psicológica que hay que brindarle a una persona cuando se encuentra en una situación de este tipo. Ella pertenece a Infancia Robada Campana y justamente está realizando estas charlas de prevención del suicidio. Bueno, estamos en contacto con María Fernanda Azcoitía, que es la presidenta del Centro de Asistencia al Suicida, y nos pareció interesante esta charla porque lamentablemente en nuestra zona, Campana, Zárate, el suicidio es un tema realmente muy preocupante. En 3 días, 3 casos de suicidios o de intentos de suicidio. María Fernanda, muchísimas gracias por participar de este programa. Queremos recibirla, cuéntenos ustedes, es la presidenta del centro. Sí, bueno, actualmente, digamos, ocupo ese lugar. Somos todos voluntarios, también participo del equipo profesional y el centro está formado tanto por psicólogos como por voluntarios que atienden la línea telefónica, que es el 135 en la zona del AMBA, y hay, digamos, otro número para llamar desde el interior del país. La página, que ahí tienen toda la información, es www.asistenciaalsuicida.org.ar. Le comento esto de entrada como para que si la gente quiere acceder a esa página, ahí hay mucha información de prevención, tanto para docentes, para padres, para familiares, para allegados, bueno, para uno también, y muchos artículos que salen todas las semanas, también en nuestra página de Facebook, porque la prevención es todo lo que hay que hacer y todo lo que sí podemos hacer en materia de suicidio, ¿no? ¿Cómo trabaja el centro? En el momento en que alguien llama a este número, ¿ustedes de qué manera lo reciben? Bien, muchos de nuestros llamados, o la mayoría de nuestros llamados, se producen en distintos momentos del proceso suicida. ¿Por qué? Y esto es lo más importante a tener en cuenta en prevención. El suicidio conlleva un proceso que dura un tiempo, puede ser más largo o más corto, pueden ser días o pueden ser años, pero hay señales que la persona va dando a lo largo de ese proceso. Nadie se suicida de un día para otro, de la noche a la mañana, sin dar ninguna señal y ningún aviso. Todos tenemos que estar como atentos a qué pasa con las personas en nuestro entorno y a nuestro alrededor, y nosotros mismos para poder pedir ayuda. Y le decía que las llamadas que hay al CAS no siempre son por un intento de suicidio, son personas que están atravesando distinto tipo de crisis, y en ese momento, en la comunicación, se puede justamente prevenir que escale a estadios más graves o más riesgosos de ese proceso. Cuando realmente la llamada es por una emergencia, es decir, que es por un suicidio en curso o un suicidio inminente, nosotros estamos en conexión aquí en Buenos Aires con el SAME, y en el resto de municipios de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, llamamos al SAME si lo hubiera, y si no lo hubiera, llamamos al 911 como para que pueda acercarse al lugar donde la persona está con este intento.
Para eso se requiere todo un trabajo del voluntario tratando de disuadir y convencer al consultante, así llamamos al que llama a nuestra línea, a la persona que está sufriendo en ese momento esa situación, que pueda facilitarnos sus datos, sobre todo del lugar en donde está. Nuestro servicio es anónimo, nosotros después no hacemos seguimiento de esos llamados, y por eso la gente llama con tanta confianza y con tanta entrega a la ayuda que se le puede dar. En el momento en que ustedes reciben el llamado, a través del llamado pueden captar, a través de que los profesionales que trabajan en el centro, el estado del consultante. Así es, dado que nuestros voluntarios son entrenados a lo largo de muchos meses, porque esta es una tarea, el voluntariado telefónico, que no requiere de formación específica en salud mental. De hecho, no necesariamente los hay, pero nuestros voluntarios no son necesariamente psicólogos o personas que forman parte de algún tipo de servicio de salud, sino personas comunes y corrientes con todo lo bueno que tiene esto, porque eso significa que somos personas que también nos pasan cosas, porque además el suicidio o una crisis emocional no es privativo de algún grupo de personas. Este es uno de los mitos que hay que derribar. En suicidio hay muchos mitos y este es uno. Hay personas que dicen, no, solamente las personas que tienen problemas económicos se suicidan, o solamente los adolescentes, o solamente los, la gente que no tiene recursos, o solamente los enfermos mentales, o solamente... Y en realidad el suicidio no hace acepción de personas, nos puede pasar a cualquiera. Y por eso es tan importante que estos voluntarios sean personas con todo lo bueno que significa ser alguien que camina por la calle y que tiene las dificultades de todas las personas, ¿no? Pero están entrenados a lo largo de muchos meses específicamente en la atención telefónica. Entonces están sensibles y dispuestos a captar y a escuchar qué es lo que pasa del otro lado, qué es lo que realmente necesita la persona que llama, qué es lo que pide y qué es lo que llama, porque qué es lo que necesita, perdón, la persona que llama. Muchas veces la persona pide cosas que nosotros no podemos darle a través de esta línea telefónica y anónima, pero sí el voluntario está sensible a identificar lo que necesita y bueno, realiza toda esta tarea de escucha, de contención, de acompañamiento, de orientación, según el caso, da las recomendaciones necesarias. ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación para prevenir el suicidio? Mire, esta es una pregunta muy interesante porque no desde todos los medios preguntan qué pueden hacer para prevenir el suicidio, sino que en general la pregunta es cómo hacemos cuando ocurre un suicidio y cómo informamos, ¿no? Y por eso la rescato especialmente, porque los medios de comunicación pueden hacer mucho en materia de prevención. Primero, informar adecuadamente. La Organización Mundial de la Salud tiene un capítulo que se refiere a recomendaciones específicas para los medios de comunicación y allí dice claramente que no hay que callar la información, hay que decirla, hay que hablar, porque este es otro mito. En suicidio se cree que hablando uno pone la idea en la cabeza de las personas y en realidad la idea está, aunque no hablemos de ella. Por eso es tan importante hablar, porque ese es el modo de disuadirla, ¿no? Y de que las personas se sientan acompañadas. Pero volviendo a su pregunta, es necesario hablar de forma adecuada, no sensacionalista, no acentuando, vamos a hablar en criollo, el morbo que muchas veces tienen algunas noticias y que la gente
bueno, también está dispuesta a consumirla, sino que hay que informar con seriedad, con respeto, porque además la persona que toma una decisión tan terrible como la de quitarse la vida merece nuestro respeto, merece nuestra compasión, y la familia merece también nuestro respeto y nuestra compañía, ¿no? Con lo cual hay que informar con seriedad y a la vez adjuntar o acompañar con recursos que sirvan para la población, desde informar si existe una línea telefónica en la zona, o alguna institución o alguna ONG o algún lugar a donde se pueda recurrir, es decir, brindar recursos. Esto cuando un suicidio ha ocurrido y hay que informarlo. Luego, en el tiempo en que no hay noticias de suicidio, el mejor modo de prevenir es mantener en el medio de comunicación como una campaña sostenida de brindar recursos, saludables, desde las organizaciones que trabajamos con suicidio, desde todas las ONG, estamos tratando de concientizar, ayudar a concientizar en no hablar solamente de los factores de riesgo. Hay que hablar de los factores de riesgo, pero también es muy importante hablar de factores protectores y de establecer redes de ayuda, ¿no? Entonces, el brindar recursos frente al suicidio es poder brindar lugares donde se puede buscar ayuda, donde se puede hacer deportes, donde puede haber grupos de autoayuda, donde puede haber grupos que se reúnen para brindar asistencia y ayuda a otros, digamos, todas aquellas redes que sean positivas y que sean factores protectores. Por supuesto que la familia, los amigos, el pedir ayuda, digamos, la cuestión espiritual y el practicar una religión, en el caso de cada persona, aquella en la cual crea, también son factores protectores y hay que incentivarlos, difundirlos y ayudar a que las personas se conecten positivamente con otros, porque ese es el modo de establecer esas redes de ayuda y apego. Hacer comentarios acerca del suicidio o hablar del suicidio en momentos en que no se produce ningún caso, hablar de los centros de asistencia, como usted decía, esto es bueno, o sea, no provoca ni despierta ningún tipo de ansiedad en aquel que tiene una depresión o está pasando por un momento económico difícil. No, al contrario, por eso insisto que uno de los mitos del suicidio es creer que hablar de suicidio incentiva o produce la idea en la cabeza de las personas, ¿no? O de los chicos o de los adolescentes, y en realidad no es así, al contrario, hablar es la mejor prevención. Es verdad que en los medios hay que hablar con seriedad y sin sensacionalismo, pero me parece que una campaña sostenida de los medios, aun cuando no ocurran suicidios, es una muy buena forma de prevención. En nuestra zona ha habido esta semana 3 casos de suicidios o intentos. Un suicidio de un niño, un adolescente de 11 años, una mujer de 29 y ayer un chico de 17 años, estos dos últimos que intentaron tirarse desde un puente para suicidarse. Es una edad que va en este caso entre los 11 y los 30 años. Usted decía que no hay un segmento que es el que más suicidios tienen, pero estamos observando, por lo menos aquí en nuestra zona, que el suicidio adolescente es el permanente, es decir, pareciera como que están incitados a este hecho, ¿no? Sí, en realidad cuando yo decía que no hay una edad, no hay una condición, no hay un sexo, digamos, que
que sea más factible para con mayor predisposición, es que nadie está, digamos, totalmente inmunizado contra esto, ¿no? Pero es verdad lo que usted dice, en la adolescencia y en las edades que van hasta los 45, 50 años, es donde mayor cantidad de registros de suicidios se están produciendo, con un elevadísimo aumento del suicidio adolescente. Esto es así y viene dándose en forma sostenida a lo largo de los últimos años. Por eso tenemos una tarea muy clara y que nos llama constantemente a trabajar más con los niños y con los jóvenes. La prevención comienza desde la primera infancia, comienza trabajando con educación emocional desde la familia y en las escuelas. Y en realidad es muy importante tomar conciencia que desde la familia y desde las escuelas tenemos que trabajar con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Tengo entendido y sé, y aparte conozco por, bueno, Rita García, que trabaja mucho en distintas organizaciones allí en la zona de Campana, y además por las noticias que leo en los medios, de que la zona de ustedes es una zona de alta ocurrencia de casos, y me parece que es un llamado a, yo diría, todas las, digamos, las instancias de la sociedad para que tomen conciencia y se junten y se reúnan para poder establecer algunas acciones en conjunto, ¿no? En este tiempo de pandemia, donde, bueno, la escuela ha dejado de ser el lugar de pertenencia desde el punto de vista físico para los niños y para los jóvenes, creo que es un desafío justamente ver de qué modo se puede lograr que sea ese lugar de pertenencia, de compañía, de consulta, de contención emocional, aún a través de los medios que se tienen, ¿no? A veces pienso, y cuando hacemos notas y demás y me preguntan, digo, a lo mejor es preferible hasta resignar algún día de transmisión de contenidos para empezar a trabajar más con las emociones y con qué les pasa a los chicos y a las chicas. Es preferible eso porque en definitiva estamos cuidando la vida y que es tan necesario. Hay una cosita cortita, hay un informe de UNICEF que se publicó el año pasado, en el 2019, un informe de UNICEF, toda una investigación que hicieron aquí en Argentina, y sobre suicidio adolescente. Y hay un dato que es súper importante, que habla de la escuela como factor protector, pero también habla de la elevada tasa de abandono escolar en el secundario. Con lo cual ahí tenemos como comunidad una tarea muy importante de reunirnos las áreas políticas, educativas, la sociedad civil a través de sus organizaciones del tercer sector, etcétera, para poder ver qué hacemos para lograr que justamente tantos chicos no dejen la escuela por una cuestión de educación, claramente, pero además por una cuestión de acompañamiento emocional y de pertenencia. Porque, bueno, la soledad, hay 4 factores que son muy importantes que gatillan muchas veces el suicidio adolescente. Tienen que ver con el sentirse solos, con el abuso y el maltrato, abuso de todo tipo, y el maltrato, las adicciones, ¿sí? Y el bullying. Y para todas estas factores tenemos que estar cerca de los chicos para darnos cuenta qué es lo que les está pasando y acompañarlos.
porque si a alguno de estos factores le sumamos el sentirse solos porque nadie los está mirando, bueno, esto es lo que conduce a estas decisiones tan extremas y tan dolorosas, ¿no? Para la persona que sufre y para todo el entorno. En la fama durativa de los adolescentes interviene la familia, la escuela, la relación con los amigos. Este hecho de que durante la pandemia no haya una de estas patas que es la escuela y la posibilidad de que el chico se exprese, tome contacto con la cultura, puede estar de alguna manera incidiendo en mayor cantidad de casos, o que el chico no tenga una forma de volcar algunos de sus aspectos psicológicos en la escuela y, bueno, provoque este tipo de situaciones? Mire, por supuesto que la pandemia ha venido a como a acentuar realidades, ¿no? En todos los órdenes, a acentuar realidades, las más positivas y las más negativas. Pero en realidad puede ser que haya algunos casos en los cuales la pandemia haya como acentuado esta dificultad que usted está señalando, pero muchas veces, digamos, son situaciones que vienen de antes, situaciones crónicas que vienen de antes, ¿no? Con lo cual, con esto no estoy diciendo que no haya que prestarles atención, justamente porque estamos en pandemia, a lo mejor hay que prestarle mucha más atención a lo que ya venía siendo crónico desde antes, ¿no? Bueno, hay acciones que se pueden realizar a partir de los medios de comunicación, y hay acciones que se pueden realizar a partir del núcleo familiar. ¿Qué tiene que tener, o qué tiene que observar la familia, qué tiene que ver en sus hijos, en el contexto de sus hijos? ¿Qué conductas puede observar para estar determinando de alguna manera que algo está pasando? Bien, primero estar, bueno, como el equilibrio en la comunicación con un adolescente es todo un arte para los padres, para los docentes, pero justamente el observar, el ver, el escuchar y el manifestarles que allí estamos si necesitan, pero no solamente como una cuestión silenciosa, porque muchas veces los padres creemos que, bueno, allí estamos y entonces el chico tiene que saber que estamos, pero esto hay que expresarlo y comunicarlo de algún modo concreto, que sepan que estamos es a lo mejor, digamos, escuchar cuando quieren hablarnos, que muchas veces no es el momento en que nosotros estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Con los adolescentes hay que estar disponibles. Es verdad, muchas veces cuando ellos marcan el tiempo, pero a veces es preferible un rato cortito, cuando ellos quieren y pueden y se han decidido a hablar, no importa si hablan solamente de sus sentimientos, es si, y sus sentimientos a lo mejor negativos o más tristes o más dolorosos. El hecho de hablar, a lo mejor hablar de una película, hablar de fútbol, hablar de un amigo, hablar de algo que está pasando, eso crea vínculo, crea lazo y empieza a crear una relación más cercana, ¿no? Que si después se da la oportunidad, pueden empezar a hablar de otros temas. Pero esto de ver, observar y estar disponible, la presencia. Muchas veces creemos que por estar en casa, bueno, estamos, ¿no? Pero hay que preguntarse cómo estamos. Y el observar tiene que ver con observar sobre todo cambios de conducta, ¿no? Porque bueno, si un adolescente, porque es lógico en esta etapa, está más aislado, está dentro de su cuarto, está, hoy en día se da una paradoja que todo aquello que decíamos antes, que estén con menos horas de pantalla, hoy resulta que pasa a ser la norma, porque la pantalla es el modo de la escuela, es el modo de comunicación con amigos, es el modo del juego.
bueno, porque no hay otras posibilidades en este momento, pero si siempre ha estado más aislado y metido dentro de su habitación con la pantalla, es una cosa. Ahora, si siempre tenía otro tipo de conducta y ahora está extremadamente aislado, entonces hay que prestarle atención, por ejemplo. Cualquier cambio de conducta, ¿sí? ¿El suicida es consciente de la terminación de su vida? Bien, esa es una pregunta también interesante, porque en general la persona que piensa en suicidarse va atravesando todo este proceso que yo mencionaba antes, ¿no? Y en general lo que sucede es que va increyendo, va creciendo su crisis, ¿no? Un problema se transforma en conflicto, el conflicto se transforma en crisis, la crisis es totalizadora de la persona y totalizadora del yo, y empieza a confundirse con la persona. Con lo cual, la persona que empieza con una ideación, primero más negativa y después suicida, lo que está queriendo es que acabe su sufrimiento, que acabe su dolor. No necesariamente no hay una decisión positiva de no quiero vivir más, sino es el no quiero vivir más porque quiero que acabe ese sufrimiento. Es muy común escuchar verbalizaciones como ojalá me duerma mucho, me despierte y ya no tenga estos problemas. Me quiero ir de viaje y que cuando vuelva todo esté solucionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, después, por supuesto que hay una decisión consciente, ¿no? De quitarse la vida, pero en el proceso hay un momento donde la crisis se confunde y quieren evitar se llama dolor psicológico insoportable, así lo llamó un autor padre de la suicidología, ¿no? En los adolescentes hay que tener sumo cuidado con esto, porque también es una edad de mucha omnipotencia. Entonces a veces puede haber esta fantasía de, bueno, no existo más, van a ver cómo me van a extrañar o voy a dejar de ser un problema para alguien, pero existe un poco la fantasía de me mato pero sigo viviendo, ¿no? Es un tema bastante complejo como para analizar en este rato, pero así funciona esa omnipotencia, ¿no? Donde no hay, es como, es este momento y después voy a seguir mirando toda la realidad como la estoy mirando ahora. Y hay que tomar conciencia de que esto no es así, que la decisión es drástica y que no se vuelve de esa decisión, ¿no? Muy bien, en el final quiero que me reitere la forma de contacto con el CAS, porque es muy importante. Lo vamos a reiterar en nuestra programación, porque estamos observando que se acrecienta el drama del suicidio aquí en nuestra región. Así que formas de contacto, por favor, reiterarlos para todos Sí, nosotros. cómo no. Le digo la página sobre todo porque allí está toda la información, es www.asistenciaalsuicida.org.ar. Y luego también tenemos página de Instagram y página de Facebook, que es CAS, de Centro de Asistencia al Suicida, CAS Buenos Aires. Y allí tienen también charlas de prevención que quedan subidas y colgadas en el Facebook, pueden acceder. Y la verdad es que la información, la formación, conocer y hablar del tema son las mejores herramientas para la prevención. Así que por eso yo les agradezco a ustedes la posibilidad de este diálogo, porque realmente es importante y creo que un mensaje para la zona de Campana, he ido varias veces a dar algunas charlas y estar en contacto con la comunidad, y hay que unirse, hay que trabajar en conjunto, hay que hacer acciones en conjunto para ayudar a toda la comunidad a tomar conciencia y no asustarse, ¿sí? El miedo no es el mejor consejero y a lo sumo
El miedo es una realidad y un sentimiento, una emoción real que tenemos, pero no nos tiene que paralizar y tenemos que trabajar en conjunto con otros, aún con miedo, pero trabajar en conjunto con otros. Bueno, María Fernanda Coitía, le agradecemos muchísimo, presidenta de el CAS, porque para nosotros es importantísimo poder tenerla a una profesional de sus características y que justamente nuestra población la escuche. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el aporte y bueno, disponibles si en otro momento quieren seguir profundizando o hablando de otros temas. Muchísimas Muchas gracias. gracias.